¿Qué tal, hermanos? Un saludo desde aquí de la ciudad de Denver y agradezco mucho a la hermana Estela que me concedió tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes y sobre todo a los jóvenes. Un feliz sábado que tienen este evento tan importante, sobre todo tratando este tema que es tan pertinente para nuestro tiempo. Espero que lo estén disfrutando y realmente es una delicia tratar este tema. Saludos a mi iglesia de Sion, es la iglesia que yo llevo en mi corazón y que espero nunca olvidar. Es parte de mi vida. Y bueno, entremos entonces en materia. Saludos a mi familia también ahí que me está mirando. El tema que me pidió la hermana Estela de terminar ahora es lo que tiene que ver con relación al tiempo del fin. Y para ello quiero analizarlo. Voy a hablar un poco rápido porque el tiempo que me dan es corto, 15 minutos. Así de que en Mateo capítulo 16 se nos presenta a Jesús. Dos grupos de personas lo buscan, los fariseos y los publicanos. Le dicen, señala con algo maravilloso, algo sobrenatural, que tú eres el Hijo de Dios. Haz una obra que nos demuestre que tú eres el Hijo de Dios. Ante esa solicitud, Jesús responde de una manera curiosa. Jesús dice, hipócritas, porque ustedes logran distinguir los tiempos. Si ven las nubes, sabe que va a llover o que va a nevar o que va a ser buen tiempo, de acuerdo a lo que ven, pero no logran discernir las señales de los tiempos. Es curioso, ¿no? Esa forma como Dios lo aplica. O sea que es probable que algunos de nosotros, aunque estamos cristianos, somos cristianos o adventistas, probable que seamos hipócritas en el sentido de que logramos discernir lo que el mundo que aparece, los pronósticos del tiempo, pero de estas las señales de los tiempos no sabemos. Y sobre todo más tratándose de que la iglesia adventista ha recibido gran luz a diferencia de otras denominaciones religiosas en relación a lo que tiene que ver con el último tiempo. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Ve? Entonces, en Daniel 2, hablando acerca de las señales de los tiempos, Daniel 2, ante la revelación que Dios le da al rey Nabucodonosor, en medio de los metales de oro, plata, bronce, hierro, barro cocido y luego una roca que ocupa luego todo el mundo. Ante esa revelación que el rey no logra recordar ni entender, Daniel recibe la revelación y en su oración da una gratificación a Dios, que tiene esa facultad que nadie más tiene. Es una facultad de Dios de ser trascendente al tiempo, por encima del tiempo, pero que al mismo tiempo se introduce en la historia de los seres humanos de manera que la modifica al quitar y poner reyes. Entonces, en esa facultad que Dios tiene, Daniel la ensalza y dice, esto es lo que tiene que ver con el sueño. Lo que Dios te mostró es esto, que Él es soberano en el tiempo y te ha demostrado que después de ti vendrán otros reinos hasta el final de la historia. Donde ya no habrá una sucesión, sino que solo habrá un reino el cual perdurará por los siglos de los siglos. Pero parece ser que el reino con nosotros no entendió esto, mandó construir una estatua de oro, ejemplificando con esto de que él quería permanecer para siempre, contrario a la revelación y la soberanía de Dios. Entonces, pero a pesar de todo eso, Dios cumple su propósito y esto demuestra que Dios es soberano por encima del capricho del hombre más importante que existe en la tierra. Entonces aparece Daniel 7 y nuevamente Dios da la misma revelación de tiempos en cuanto a los reinos y aparece uno que marca pauta y que cumple una parte importante en el devenir histórico de la profecía. Y es el que tiene que ver con ese cuerno pequeño que surge en la última bestia, que tiene una figura de cara de hombre que habla blasfemias contra Dios y que ataca a los siervos de Dios. Y tiene una particularidad que se revela contra Dios, así como Nabucodonosor, porque en el versículo 25 dice que este cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos. ¿Quién es el que puede cambiar los tiempos? Dios. Pero el cuerno pequeño pretende tener esa misma capacidad de cambiar los tiempos y la ley, algo que solo es exclusivo de Dios en su poder y en su carácter. ¿Ve? Así es que nos encontramos en una puja entre Dios por un lado y el cuerno pequeño, involucrados en el tiempo de los seres humanos, intentando cambiarlo, modificarlo. Ahora, que si Dios tiene un calendario, definitivamente lo tiene, porque Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Cristo vino al mundo. O sea, Dios sí tiene un calendario de tiempo determinado. Por lo tanto, vale la pena considerar qué significa esa cláusula tiempo en el libro de Daniel, porque luego va a ser desarrollado en casi que todos los libros proféticos. Tiempo, tiempo. Entonces, la palabra tiempo es samán en el hebreo y en el griego la palabra es kairos.
¿no? Samán y kairos, que son sinonímicos. Entonces, ¿qué significa Samán, que es usado allí en el libro de Daniel? Samán significa un lapso de tiempo o un evento definido. Un lapso de tiempo o un evento definido. Por ejemplo, lo utiliza para Nehemías. Nehemías le pregunta al rey y la reina, ahí en el libro de Nehemías, que cuánto se va a demorar en la construcción del templo. Y Nehemías dice, bueno, es un plazo determinado, y da un plazo. Esther también la utiliza, esa misma palabra, cuando después de ser libertado el pueblo judío, declaran en el calendario judío ciertas festividades exclusivas para celebrar con júbilo. ¿Ve? Ahí está la palabra samán involucrada. ¿Es un lapso de tiempo o es un evento definido? Jesús utilizó la sinonimia, pero en el griego es la palabra kairos, y la utilizó en Mateo 8:29. Básicamente los demonios son los que la usan, porque cuando Jesús los saca los demonios de los cuerpos de estos hombres, los demonios le gritan, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? En el versículo 29, Mateo 8:29, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso es venido a atormentarnos antes del kairos, antes del tiempo? Es decir, como que los demonios entienden que hay un tiempo en el cual ellos han de ser atormentados o condenados. ¿Ve? O sea que Dios sí maneja un tiempo. Y qué interesante, también en la parábola de Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús menciona, donde Dios menciona allí, que al final de la siega, cuando llegue el momento de la siega, es cuando se hace la separación, no antes, no después, se hace allí en ese momento, cuando llegue el tiempo de la siega, vienen los segadores, no cualquier clase de personas, sino única y exclusivamente los segadores, vienen y hacen esa separación entre el trigo y la cizaña. Nadie más puede hacer ese trabajo. Por lo tanto, Dios demarca tiempos exclusivos donde ciertas tareas se han de desarrollar. Entonces aparece un tiempo que hoy nos es muy común escuchar en las predicaciones adventistas, es el llamado tiempo del fin. ¿De dónde surge esa denominación? Bueno, en Apocalipsis 10 nos encontramos que hay un ángel. La hermana Elena de White escribe que ese ángel es Jesucristo, quien levanta su mano derecha, pone un pie en la tierra, pone otro pie en el mar y hace un juramento por el que vive por los siglos de los siglos, y luego dice, el tiempo no será más. Es curioso esa revelación, ¿no? ¿Qué significa eso? En Daniel encontramos a alguien, en Daniel 12, que hace lo mismo. En Daniel 12, versículos 7, 8 y 9, hay un varón allí que se presenta haciendo un juramento y pone un pie también sobre la tierra y sobre el mar y hace un juramento también. Pero este varón no dice que el tiempo se acabó, sino que al contrario dice que el tiempo iba a durar tiempos y la mitad de un tiempo. Pero luego después, al final del libro, se dan otras dos cifras de tiempo, que son 1290 días o 1335 días. Todo esto encajonado dentro del tiempo. Y es que el libro de Daniel está lleno de tiempo, ¿ve? De tal manera que al final, en el capítulo 12 y el versículo 4, Daniel no logra entender todos esos conceptos y se le da la orden a Daniel, cierra el libro, séllalo, porque tú no lo vas a entender. Esto solamente se entenderá hasta el tiempo del fin, donde la ciencia y el conocimiento va a aumentar. Es decir, el conocimiento de que no de las cosas electrónicas, Apple ni nada de esa cosa, sino que si aumentas el conocimiento del material profético, dicho allí por Daniel, y específicamente lo que tiene que ver con lo relacionado al tiempo, porque Daniel nos presenta las profecías de tiempo. La Biblia tiene profecías de tiempo, pero Daniel es mucho mayor que los demás. Daniel nos presenta la más grande de las profecías de tiempo, que es las 2300 tardes y mañanas, donde se le dice que el santuario iba a ser purificado. Entonces se lo presenta en Daniel capítulo 8, y Daniel 9 da la explicación. Entonces esa profecía valdría la pena estudiarla, sería bueno que la estudiaran si tuvieran tiempo hoy, pero si no, posteriormente, porque esa es la base cronológica que demarca dónde comienza el tiempo del fin. Entonces la profecía de las 2300 tardes y mañanas empieza en el año 457 con el decreto de Artajerjes, y empiezan las 70 semanas. Que son divididas con 7 semanas primero, luego 62 semanas y luego una semana más. Ahí están las 70 semanas. En las primeras 7 semanas se construye el templo. En el año 408 se terminó. En las siguientes 62 semanas
aparece el año 27 donde Jesús es bautizado, por lo tanto queda una semana, pero a la mitad de esa semana Jesucristo es cortado de la tierra de los vivientes, es decir, muere en la cruz, hace el sacrificio, salva a la raza humana, le da una segunda oportunidad a todo ser humano, y luego aparece la mitad de la semana en el cual confirma el pacto con muchos. Es decir, muchos ahora van a recibir la cobertura de ese pacto. Ya no solamente son exclusivos de un grupo pequeño, sino que ahora es exclusivo para todo el mundo. En el año 34 muere Esteban y aparece otro personaje que se llama el apóstol Pablo. Pablo surge allí como llevando el evangelio a un pueblo que se llama los gentiles. Aquí hago una pausa porque precisamente esto es lo que marca la esencia de la misión del pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo llevaba a los gentiles? Curiosamente, en Mateo 16, Jesucristo, al pedírsele una señal, Jesucristo dice, no le voy a dar una señal, sino la señal del profeta Jonás. Y vamos a hacer una sinonimia entre Pablo y el profeta Jonás, porque Jesús lo mencionó, dice, la señal que va a recibir ustedes es la señal del profeta Jonás. Entonces, nosotros hemos entendido que la señal del profeta Jonás es que Jesús pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así como Jonás pasó igualmente ese tiempo en el vientre del gran pez. Pero hay una segunda aplicación a esta profecía y es la siguiente, que los profetas del Antiguo Testamento usualmente eran enviados a amonestar a su propio pueblo, el pueblo de Israel, para que despertara y desarrollara su misión sobre la tierra. Pero como el pueblo no quería escuchar, ahora Dios ya no envía al profeta a su propio pueblo, sino que lo envía a los impíos para que los impíos conozcan también su carácter, el carácter de Dios. Y Jonás, aunque no quería ir, Dios, a pesar del capricho del profeta, va y cumple su propósito. Jonás predica y no es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de condenación, pero Dios logra que ese pueblo se arrepienta y Dios también se arrepiente de la maldad, no los destruye y entonces el pueblo tiene una segunda oportunidad. De la misma forma, Pablo, como el pueblo de Israel no quiso escuchar, rechazó el mensaje, Pablo es enviado a los gentiles a predicarle a todo el mundo y ahora todo el mundo conoce. Entonces, esas 2300 tardes y mañanas involucra todos esos eventos. Llega hasta el año 34. De ahí faltan 1810 años. ¿Qué se cumple en el resto de 1810 años? Bueno, los 1810 años se cumplen lo que decía el último libro, las últimas porciones de tiempo que da el profeta Daniel, que son los 1290 y 1335 años. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Bueno, en ese lapso de tiempo se consolida el poder católico romano. En el año 508 parten los 1290 años. 1208, en el año 508, perdón, he dicho, Clodoveo, el rey de los francos, básicamente vence a los visigodos y empieza a dársele plenitud de poderes al cuerpo católico. Pero después, en el año 538, aparece Justiniano en escena y allí parten los 1335 años, aparece Justiniano que le da pleno poder y rédito al sistema papal, al poder papal, y logra hacer que todas las iglesias se sometan a la autoridad del papa. Entonces empieza la hegemonía papal, tiempo que va a llegar hasta 1798. Allí el poder papal rompe su hegemonía y ahí se cumplen los 1260 años que también nos presenta Daniel. Yo sé que de pronto algunos están enredados en esto, pero si lo estudiamos en plenitud, usted se da cuenta que todos esos procederes de tiempo se cumplen dentro de los 2300 tardes y mañanas. Hay que tener mucho cuidado porque hay hermanos de ahí en la iglesia adventista que están diciendo que esos 1290 años o 1335 años corresponden al tiempo de angustia que va a durar. Entonces dicen que los 1290 es el tiempo que se le da al pueblo adventista para que deje las ciudades. Y los 1335 es el tiempo que Dios le da para que se cumpla todo el tiempo de angustia y luego venga el fin. Hay que tener mucho cuidado con esto porque eso está determinando una fracción de tiempo a la segunda venida de Jesús y está claro de que nadie conoce el día ni la hora en el cual Jesús vaya a llegar. Y también quiero decirles esto que es base. ¿Y por qué? Porque la señora White dice que en cuestiones de fechas, la única prueba que se presentó llegó hasta 1844. Estoy leyendo de Primeros Escritos, página 188 y 191. Dice, nunca más volverá
otra vez a existir una profecía de tiempo. Ya terminó hasta 1844. Mensajes Selectos, tomo 1, dice: el Señor me mostró que no debemos depender del tiempo más. Ya el tiempo no será una prueba, no se sabe cuánto va a ser el número de tiempo. Dios no nos ha revelado el tiempo en el que terminará este mensaje o cuándo es que el tiempo de gracia se acaba. Eso no ha sido dado al conocimiento del pueblo de Dios. Por lo tanto, no hay que creer en estas enseñanzas de algunos hermanos. Entonces, ¿cuándo es que llega el tiempo del fin? El tiempo del fin es ese tiempo que demarca donde la interpretación de Daniel se entiende. Estas profecías de tiempo logran entenderse. ¿Dónde surge eso? En el año 1872 surge Guillermo Miller en la historia. Y él comienza a buscar en la Biblia y encuentra tantas verdades básicas que las presenta a la gente. ¿Ve? Entonces, el conocimiento profético hace que se inicie el tiempo del fin. Durante ese tiempo del fin es cuando ocurren las señales del oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, en 1755, 1833, todas esas señales que ustedes conocen, el oscurecimiento del sol, la luna de sangre. Entonces, eso se cumplió durante toda esa base de tiempo del fin. Y de esta manera Dios señaló con estas señales en los cielos de que nos encontrábamos en ese periodo. Pero aquí viene Jesús hablándonos acerca un poco más de ese periodo, en el capítulo 24 de Mateo. Le preguntan a Jesús: dinos cuándo serán las señales de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Bueno, en realidad hay tres preguntas, porque también se le pregunta cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles? Que Jesús les había dicho que el templo iba a ser derribado. Ellos querían saber cuándo, pero Jesús no les habla de cuándo. Jesús les habla de las señales, y sobre todo las señales últimas. Dice: habrán terremotos, hambres, pestes por todos los lugares, pero luego señala: aún cuando ustedes vean que esto está sucediendo, no es el fin, todavía no ha llegado el fin. O sea, ¿cómo sabemos que el fin no ha llegado? Justamente por las señales que se ven, las guerras, los terremotos. Esto marca que estamos dentro del tiempo del fin, pero no del fin del tiempo. ¿Qué es entonces lo que demarca el fin del tiempo? Bueno, en el versículo 13 y 14, Dios da una señal que demarca el fin del tiempo. Y dice: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué es perseverar? Versículo 14, Jesucristo dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y luego entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Así que lo que demarca el fin no son las señales cósmicas, no son las señales naturales. Lo que demarca el fin es la verdadera cumplimiento profético de pregonar el carácter de Dios al mundo. Eso es lo que siempre Dios ha querido. La razón de la existencia de que Dios tenga una iglesia en este tiempo es la misma razón que tuvo un pueblo en el pasado, pero para que predicara quién es Dios al mundo. O sea que si tú eres joven y eres adventista, tú tienes esa misión de predicarlo. Esto es lo que demarca la profecía final. Esto es lo que señala que entramos al fin del tiempo. Ahora, una vez que el pueblo predique este evangelio con poder, reciba el refrigerio espiritual del Espíritu Santo para cumplir con este propósito, entonces allí sí comienza a existir un periodo que le llama un periodo de tiempo de angustia previo. ¿Qué significa tiempo de angustia previo? No es el tiempo de angustia todavía, porque hay una diferencia entre los dos. El primero, el tiempo de angustia previo, es un tiempo de angustia que Dios le da. Como el pueblo está predicando del sábado, como la lucha final es relacionada al sábado, el pueblo predica acerca del carácter de Dios en el sábado. Entonces, se pregona el mensaje del tercer ángel con poder. Ha caído Babilonia. Y entonces, en ese cumplimiento de la predicación, tiene una connotación de llamado. Capítulo 18, versículo 4, Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas parte de sus plagas. Entonces, como ya vienen las plagas, ese tiempo de angustia previo, que es un tiempo caótico, de crisis para el mundo entero, en todas sus áreas políticas, sobrenaturales, señales y todo lo demás, terremotos, guerras y rumores de guerras, este es el tiempo de angustia previo. Dios da al pueblo de Dios ese último pregón: salgan de allí, ellos escuchan, pero los otros que habían escuchado el mensaje no son fieles y se hace un zarandeo, una separación.
Entonces, en esa separación, Dios sella completamente. Antes de que caigan las plagas, Dios da un sellamiento completo en ese tiempo de angustia previo, a fin de que cuando lleguen las plagas, ese es el tiempo de angustia, ya nadie de los siervos de Dios que han sido sellados pueda morir. Ya están sellados, no tienen por qué morir, nadie va a morir en ese tiempo de angustia. Algunos están haciendo preparaciones. Escuché al pastor David Gates en estos días predicar de que se debe hacer una preparación y guardar gasolina, agua, alimentos. ¿Debemos en realidad los hijos de Dios prepararnos guardando alimentos para ese tiempo? Quiero compartirles una cita de la señora White. Dice ella en relación a guardar cosas. Dice, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante ese tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos, estos serían arrebatados por los violentos y los extraños. Dice, será entonces en ese tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Por lo tanto, en el tiempo de angustia tiene como propósito probar al pueblo para que dependa completamente de Dios en todas las áreas, Ya, como dice el conflicto de los siglos, en ese capítulo, el tiempo de angustia, es para purificar la mundanalidad de los sellados. Completamente ya sellados están a merced de Dios, como los 3 jóvenes hebreos cuando entraron allí en el horno de fuego, a merced de Dios. Hermano querido, no se preocupe. Si usted tiene su fe y está trabajando en la predicación del Evangelio con esa fe, el Espíritu Santo lo está usando, entonces usted está siendo sellado. Por lo tanto, cuando venga el periodo de tiempo de angustia, usted lo único que va a depender es completamente de Dios. La señora White dice que la angustia no tiene que ver con alimento, sino que tiene que ver es con de saber que no tenemos intercesión. El tiempo se cerró y si hay algún pecado que quedó no confeso, entonces por ese pecado que no ha sido confesado nos perderíamos el reino de los cielos. Por lo tanto, vale la pena, mi querido hermano, que ahora que estás en tiempo de oportunidad, aproveches y confieses tus pecados delante de Dios. Por lo demás, en Isaías capítulo 33 y el versículo 16 dice, habitará el que confía en Dios en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no dé fruto, tú confía en Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer como pueblo del Señor. Hermanos, con todo mi corazón, traté de ser lo más preciso posible, aunque hay mucho más por decir, pero deseo fervientemente que en estos procesos que ya estamos viviendo, las señales de los tifones, de estos terremotos y de estos huracanes que ocurren constantemente, nada más es para advertir al pueblo y al mundo de que el tiempo de la gracia se está cerrando, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero antes que se retire por completo, va a haber un reavivamiento dentro del pueblo del Señor. Y esto ya está pasando. Por lo tanto, no tenemos que pensar que el sellamiento va a ser en un remoto futuro. Vívelo ahora. Es el Espíritu Santo el que realmente está haciendo esta obra aquí y ahora. Un saludo y pregonemos este mensaje que es la razón por la cual usted y yo estamos vivos en esta hora. Dios los bendiga.